Pues ya ni modo, me tocó leer la ponencia de alguien como Columba Bertis. Quienes no la conozcan, bueno, ella es la encargada de la sección, la editora de la sección cultural de la revista Proceso, una revista que, bueno, ya nada más con decir su nombre. Sí, efectivamente, el viernes se cumplen 5 años de la muerte, el asesinato de Regina Martínez. Es bueno citarlo, pues porque el asesinato de Regina Martínez marcó, yo creo que el nivel de escalada que ya iba teniendo la violencia hacia el gremio periodístico en Veracruz. Bueno, voy a leer, por problemas técnicos, como ya explicó Paulita, no se pudo realizar la videoconferencia que ella iba a dar, Columba Bertis iba a dar, pero bueno, aquí está su ponencia. Y pues me han encargado leerla. Yo espero que sí pueda hacer para yo leer. Si no, ahorita te vienes para acá a ayudarme. Y bueno, ya sin mayor preámbulo, solamente agradecer a todos los que han estado aquí desde las 9 de la mañana, Guillermo Melo, agradecer a todos los que han venido, agradecer a todos los que han opinado, agradecer a todos los que han dado sugerencias, agradecer a todos los que han ayudado, estén físicamente o no aquí, agradecer a todos los cómplices, a todos los empujones que me dieron, a Rodolfo Mendoza, claro está, agradecer a todas las críticas, agradecer a todo para que esto se llevara a cabo. Créanme que yo a veces en mis locuras, pues he organizado hasta fiestas y cosas así, entonces de repente dije, güey, ¿por qué no organizar algo más productivo? Entonces, y bueno, ya les conté la anécdota de cómo se dio con Guillermo Melo, con Germán Martínez, luego por ahí jalaron a Jaciel, y así, hasta que me empujaron a hacer algo, y bueno, qué bueno que lo que se ocurrió. Le acabo de decir a la mesa, les pareciera que como los astros, todo se conjuntó, entonces sí, yo creo que era necesario. Sí, sí, la pregunta de Guillermo Conejo, ¿por qué no lo hacemos nosotros aquí? Pues dije, sí es cierto, o sea, Jalapa, ¿qué onda? Tenemos una intensa actividad cultural, yo en lo personal a veces no me doy abasto de cubrir todo. Y era increíble que yo me haya tenido que ir a trasladar a Oaxaca, donde también hay una intensa actividad cultural, pero muy diferente a tomar un taller, pudiéndolo hacer aquí. Quisiera que precisamente, si se organizara un foro futuro, hubiera manera de que alguien viniera a darnos un taller sobre periodismo cultural, porque también necesitamos herramientas, necesitamos actualización. Ojalá y fuera alguien como Columba Bertis, que ahorita de entrada ya nos mandó su ponencia. La titulo así: El periodismo cultural, una perspectiva nacional. Primer foro de periodismo cultural en Jalapa, Feria Internacional del Libro Universitario. El periodismo cultural, un espejo de la situación de la sociedad. Columba Bertis de la Fuente. Agradezco la invitación a esta iniciativa de discusión y también una disculpa por no estar físicamente con ustedes, pero uno dispone y el periodismo manda. Inicio con las interrogantes. ¿Qué es el periodismo cultural? ¿Es importante el periodismo cultural ante otros géneros informativos? ¿Qué debería informar el periodismo cultural? ¿Es necesario el periodismo cultural en México? ¿El periodismo cultural tiende a desaparecer? En fin. Generalmente los especialistas, para explicar lo que es el periodismo cultural, primero definen qué es la cultura y cómo la teoría puede abrumar. Y como la teoría puede abrumar, solo deseo señalar sin rodeos que cultura es todo. La política, la economía, la sociología, la antropología, las matemáticas, la vida misma, etc. Y al revés, la política es cultura, la economía es cultura, la sociología es cultura. Uf, la acabaría. Incluso pensadores clásicos como Karl Marx, Max Weber, Emily Durkheim hicieron énfasis en que la cultura, vista como un proceso social que produce diferentes tipos de sociedades, formas de pensar y estilos de vida. Perdón, me fui de frente. Retomo. Incluso pensadores clásicos como Karl Marx, Max Weber, Emily Durkheim hicieron énfasis en la cultura vista como un proceso social que produce diferentes tipos de sociedades,
formas de pensar y estilos de vida. El profesor Iván Tubau, 1982, en su libro Teoría y Práctica del Periodismo Cultural, señala: es difícil distinguir dónde deja de difundirse cultura y cuándo empieza a hacerse cultura. También es importante subrayar que el periodismo en general es cultura. Así que el periodismo cultural nació con el periodismo, el cual tiene sus orígenes en el siglo XVIII, en la Ilustración, movimiento que se encuentra en la forma de expresión periodística aún vinculada ideal a su plan de difundir los conocimientos. Entonces, ¿qué es el periodismo cultural? Lo que pasa es que tradicionalmente el periodismo cultural, primero en medios impresos, luego en electrónicos y la radio y la televisión, y ahora en Internet, es limitado a que se difunde a todo lo referente a áreas como la literatura, las artes plásticas, la música no popular, el teatro, la danza y el cine. Sin embargo, poco a poco se han incorporado al patrimonio cultural tangible e intangible la filosofía, la historia, la comunicación, los medios de comunicación, la artesanía, los videojuegos y las redes sociales, en fin. El periodismo, si traemos a colación cualquiera de sus definiciones tradicionales, tiene la función social de recoger, codificar y transmitir en forma permanente, regular y organizada por cualquiera de los medios técnicos disponibles para su reproducción y multiplicación, mensajes que contengan información para la comunidad social, con una doble finalidad: informar y formar. El periodismo cultural, que se proyecta a través de la nota informativa, la entrevista, el reportaje, la crónica, la reseña y la crítica, igual informa y forma, y agregaría que incita a reflexionar. Estoy además de acuerdo con Jorge Luis Rodríguez González, profesor de la Facultad de Comunicación, Universidad de La Habana, Cuba, que se debe comprender al periodismo cultural como la práctica periodística especializada dedicada a la divulgación, la información, la crítica de los productos culturales de una sociedad, tanto los referidos a las manifestaciones artísticas, incluidas las del registro culto y del popular, así como el desarrollo del pensamiento en torno a la cultura. Los procesos culturales de formación, de identidad, lo referido al patrimonio cultural tangible e intangible y la lectura e interpretación de la realidad desde una perspectiva cultural. Pero en los últimos años, el periodismo cultural en México es como el patito feo. Cuando antes, en los años 20, 30, 40, 50 y 60, ocupaba un lugar primordial. No solo había revistas dedicadas completamente a esta rama, también suplementos y secciones en todos los diarios. Ahora los dueños de los medios prefieren la información política, la de farándula y los deportes porque creen que es lo que vende, lo que deja dinero. Esa idea empezó quizá en los 70, cuando surgió un boom de noticieros centrados en la llamada información general, la cual va de la mano con muchos intereses y compromisos con el gobierno en turno por la publicidad. Es preocupante ver cómo cada vez se reducen más los espacios destinados a temas culturales. Claro, la violencia en la que se encuentra sumergido México también le ha quitado espacio. Entonces, no se ha entendido que el periodismo cultural también refleja la situación de la sociedad, porque es un espejo que lo que somos y que ya que los creadores, muchos, abordan en sus obras, sean libros, pinturas o música, en fin, la realidad cual se vive. El periodismo cultural también educa. Cito a la periodista y escritora Nena Poniatowska, quien escribió en La Jornada en 2015. México es un país en el que los libros son caros y el periodismo cultural cumple una función educativa, de apoyo y de divulgación. Un estudiante que no puede comprar un libro sí puede adquirir un periódico y leer a Juan Villoro, a Héctor Mauleón, Christopher Domínguez y a muchos más. Para un muchacho a quien el libro le resulta demasiado costoso, leer un artículo en un suplemento cultural es un acercamiento a la obra imposible de costear.
Si el joven es un hábil buscador en Internet, encontrará textos de Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos e infinidad de artículos que se creían perdidos, además de críticas y otros textos que solo podrían leerse de alguna antología costosa. Fin de cita. Cuando cabe recordar que en la historia moderna el escritor Fernando Benítez, quien impulsa los suplementos culturales, es el escritor Fernando Benítez quien impulsa los suplementos culturales. Arrancó con la Revista Mexicana de Cultura en el Nacional. La televisión pública aborda la cultura de manera muy oficial, como si fuera vocera de las instituciones culturales del país, y eso no es periodismo cultural, ya que en esta área también se pueden elaborar reportajes de investigación y de denuncia del mal papel de los políticos con respecto a la cultura y de los responsables frente de instancias educativas y culturales. Por desgracia, en el medio cultural también hay corrupción, no se respetan las leyes culturales o simplemente no se cumple con el derecho a la cultura. Y eso que la mayoría de los gobernantes de esta nación resaltan que es la cultura la que va a sacar del hoyo a México, y en realidad cada vez se le asigna menos presupuesto a la cultura. Sí es necesario el periodismo cultural, porque sin duda refleja lo que somos y los problemas que enfrenta la nación. Los periodistas de este ramo deberían de invitar al diálogo y al debate a los intelectuales para mejorar el país. Y a través del periodismo cultural se debe demostrar, por ejemplo, cómo en Ciudad Juárez colectivos de artistas jóvenes han creado bibliotecas o talleres de literatura, música, pintura, en fin, para los niños que han sido víctimas por la violencia del narcotráfico. Su labor es mucha, a pesar de contar con pocos recursos. Ahora me toca hablar de la sección de cultura de la revista Proceso, en la cual laboro desde hace 19 años. Como sabrán, el semanario Proceso surgió el 6 de noviembre de 1976. Hace 40 años, tras la expulsión de Julio Scherer del diario Excelsior, donde era el director, por parte del grupo de cooperativistas apoyados entonces por el presidente Luis Echeverría, y fue la crítica de arte Raquel Taibo, según se narra Vicente Leñero en su libro Los periodistas, la primera en sugerir la constitución de una empresa, sustentada con la venta de acciones, el semanario Proceso. También en el contexto de la fundación de esta revista, Taibo organizó una subasta de arte bajo un modelo de negocio que favorecía tanto a la nueva empresa como a los artistas. Los beneficiarios económicos de las obras vendidas serían retribuidos a sus creadores a través de acciones. Entonces participaron muchos artistas plásticos. Cabe destacar que aquí escribieron Julio Cortázar, cada vez más involucrado con la política y el periodismo público, aquí más de un centenar de cuartillas. Gabriel García Márquez, Ricardo Garibay, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Ignacio Solares y la misma Raquel Taibo, en fin. Hoy, el paretor Francisco Toledo cada 15 días escribe una columna sobre lo que ha leído y la contextualiza con ilustraciones de él mismo. Es un placer leer a sus interesantes aportes que nunca caen en la repetición. A lo largo de 20 años y hasta 1996, la sección de Cultura de Proceso estuvo adscrita a la subdirección encabezada por el dramaturgo, narrador, guionista de cine y periodista Vicente Leñero, quien la animó y le dio rumbo. La fortaleció con su creatividad y rigor sin límites. Desde 1996 a la fecha, Desde 1996 hasta la fecha, el editor de Cultura es Armando Ponce, también fundador de Proceso, quien cuando recibió el premio Fernando Benítez en el 2002 relató. Me permiten, voy a tomar. Iniciamos una época con un concepto antimafia de intelectuales. Explicó que Vicente Leñero venía de vivir una mala experiencia con el equipo cultural de Fernando Benítez, que lo había marginado como escritor.
La divisa nueva era la independencia, la libertad, la autonomía frente al poder y en este caso el poder artístico de los intelectuales, de las instituciones culturales. Fin de cita. Ejercer el periodismo cultural bajo las premisas de libertad y autonomía siempre provoca fricciones, porque el poder ejercido por los intelectuales, artistas e instituciones espera que el reportero esté al servicio de ellos y no es así, tenemos que informar, dijo. Hoy, la sección de cultura de Proceso sigue ofreciendo un periodismo cultural independiente. No se favorece a ningún grupo de intelectuales, como tampoco se odia a ninguno. Aquí se refleja la situación del mundo y la comunidad cultural. Se da voz a todos. Se ofrece un periodismo cultural de investigación con todas las miras y voces posibles y para mostrar las dos o todas las caras de la moneda. El periodismo cultural también ofrece ideas, por ello no se debe permitir que desaparezca o que le den un espacio insignificante. Ojalá y pueda permanecer en todos los medios, que nos reflejemos, nos cuestione e incite a aún mejorar este país. Muchas gracias. Y pues no está Columba para hacerle preguntas, pero quizá si alguien quiera comentar algo sobre lo que ella está exponiendo a través de su texto o algo de lo que vieron aquí ahorita en esta tarde que no les haya dado tiempo a comentar, o de los que hayan estado en la mañana, pues todavía es tiempo antes de que le cantemos las golondrinas a este foro. Alguien que quiera. Luisa, Ana, Martina. Ajá. Promotor y gestor y soy de teatro. Nada más me gustaría que no nos fuéramos sin dejar ya una fecha mínimo para lo que dices del taller, porque es urgente. Gracias. Dejar ya una fecha con los que estamos. Pues yo, otra vez tenemos que hacer la gestión con la UE, no sé con quién sería. Dentro del proyecto que presenté a Rodolfo era un proyecto más amplio de 2 días de diálogos y de conferencias y uno de taller, pero pues por razones de que pues era el primero, acaban de escucharlo cómo está la FILU sorteando con los recursos, pues se hizo un foro que ahorita está concluyendo. Entonces ahorita yo creo que de momento dar una fecha estaría como difícil, pero sí, yo también considero que habría que darlo, ¿no? Porque incluso quienes, como ya se ve en la mañana, incluso quienes ya estamos tratando de hacer periodismo cultural, o por lo menos cubriendo las fuentes culturales, necesitamos herramientas. Sí, eso es urgente, desde incluso hasta la gramática más básica, para redactar correctamente. Entonces, pues sí, yo también abogo por los talleres. De manera personal, yo en la segunda mesa yo no hablé cómo llegué a ser reportera cultural, porque todavía me considero reportera nada más. Pues llegué como la mayoría de los chavos. Primero llegué porque también Martín Corona, que debería estar por acá, pero no, ese es otro que no quiso. También me invitó, un día me lo encontré en la Facultad de Letras Españolas, ahí yo estudié en una universidad que a lo mejor ahorita ya tenía así como que mucho caché, pero en realidad cuando yo estudié no tenía ni biblioteca. Entonces me iba yo a la biblioteca de Humanidades y así conocí a gente como Martín. Entonces un día de estos Martín me vio, íbamos a los raves, fiestas, tocadas y demás, y me dijo, ¿qué escribe de eso? Tú siempre estás ahí. Y entonces sí me arranqué a escribir y tenía yo una columna que Martín la tituló Días X, porque en realidad era así. Entonces yo nada más narraba lo que me iba pasando cuando tenía yo como 18 o 20 años, una cosa así. Y a partir de ahí, Alberto Arizmendi le comenta, esa es la historia que yo me sé, no sé si fue así,
le comenta a Martín, oye, esta chava no escribe tan mal, ¿por qué no la invitas a trabajar aquí? Y pues me mandaron primero de asistente de edición y después quise estudiar una maestría en antropología social y me fui a México y dejé el trabajo. Pero pues no me dieron la beca, entonces me regresé y busqué trabajo y entonces me enteré que iban a abrir AZ Veracruz y entonces me fui para allá. Y me mandaron para hacer periodismo cultural porque quienes armaban el proyecto entonces decían que en el puerto no se ejercía el periodismo o no se cubría la nota cultural como si se hacía aquí en Jalapa. Y entonces allá fue donde me formé como reportera. Entonces, no, cuando yo estudié comunicación, que eso es lo que yo estudié, no tenía yo idea de que iba yo a hacer esto. Cuando yo comienzo a enfrentar la información, se lo he dicho 1000 veces, aquí está Ana Martina, aquí está Luisa, no sé si sea el caso de Maribel, que cuando a nosotras nos mandan a cubrir notas de generales, en 3 minutos la terminamos. Porque enfrentar el qué, cómo, cuándo y por qué, quién lo dijo, en una nota de generales no es tan difícil, sobre todo si ya sabes cuál es la línea de tu medio. Pero enfrentar lo que hace un artista, eso sí es más complicadito y en 3 minutos no la terminamos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esa responsabilidad, pues tampoco aquí en Jalapa había talleres, entonces tuve que ir al Centro Nacional de las Artes a tomar uno. Y ahí es donde conocí a quien me gustaría que viniera a dar un taller, que es María Elena Matadamas, que mucho tiempo dirigió la sección de cultura del Universal. Lamentablemente pues no pudo venir, me hubiera gustado que también por lo menos viniera a dar una conferencia, pero para hacer el primer foro yo creo que no estuvo tan mal, pero me gustaría más que ustedes opinaran de lo que vieron y si no, pues que nos demos un fuerte aplauso porque aguantamos y aguantamos mucho. Gracias.